Hola mundo, muy buenas tardes, días, o noches, a la hora que ven mi vídeo. Soy Nostradamus Profecías. Hoy vamos a hablar de un tema llamado, los falsos pastores, cómo identificar a un falso pastor. Bien, se los explicaré, espero que entiendan mis palabras. En la Biblia contienen un gran número de advertencias en cuanto a los falsos maestros que sin duda vendrían a tratar de destruir la Iglesia de Cristo. Comenzando con Jesús, y continuando con los apóstoles como Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, encontramos fuertes advertencias para que la Iglesia esté con sus ojos abiertos, y para que sus líderes estén velando en todo tiempo el rebaño y defendernos de aquellos lobos rapaces que vendrán a destruir la obra. Los falsos maestros nunca han faltado. Desde el principio de la historia bíblica se han hecho presente y han tratado de destruir la labor de la Iglesia. Hoy más que nunca, se cumplen al pie de la letra las palabras de Cristo. Estando en el Monte de los Olivos, Jesús habló a sus discípulos y les dijo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Lo triste de esto, no es el hecho de que se levanten los falsos profetas, sino que muchos sean engañados por ellos. La razón por la que muchos son engañados, es porque para poder detectar el falso profeta o maestro, hay que estar firmemente parado sobre la palabra de Dios. Se debe tener visión espiritual, y el entendimiento, iluminado por el Espíritu Santo. Los falsos maestros, han sido y siguen siendo engañados por otros falsos maestros y el mismo Satanás, y de esta misma manera, van en un ciclo de mal en peor, engañando a otros a su paso. Mas los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Timoteo 3:13. Características de los falsos maestros. Jesucristo dijo que los verdaderos seguidores serían conocidos por sus frutos. Un falso maestro podrá aparentar tener fruto de cristiano, pero tarde o temprano se dejará saber lo que verdaderamente es. No puede una fuente dar agua dulce y salada a la misma vez. Las verdaderas fuentes de Dios siempre darán un fruto espiritual. Los falsos maestros aparentan dar buenos frutos, pero no pueden esconder los verdaderos frutos de pecado y engaño. Solo cuando se escudriña la Biblia se pueden detectar los verdaderos farsantes. Mientras siga pasando el tiempo y la venida del Señor se haga más cerca, los falsos maestros aumentarán y muchos se apartarán de la fe. Falta de temor a Dios y las potestades superiores. Los falsos maestros son muy rápidos para decir el Señor me dijo, o Dios me dijo, Dios me reveló. Estos demonios vestidos de cristianos toman el nombre de Dios en vano y hasta dicen recibir revelación directa de Dios mismo. Aunque sus profecías no se cumplan ni estén de acuerdo con la palabra de Dios, estos no cambian su rumbo y su comportamiento y continúan hablando de esta manera porque tienen su conciencia cauterizada. Dios siempre ha establecido claramente que el hombre que habla en nombre de Dios y lo que él tal habla no se cumple es un mentiroso y un farsante. De acuerdo a la ley de Moisés, tal hombre debía morir al instante. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablaré en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18:20. Falta de temor y sumisión a la palabra.
La forma más directa para descubrir un falso maestro es su reacción al ser enfrentado a la palabra de Dios. El falso maestro no respeta lo que la Biblia dice y la tuerce para poder acomodarla a su doctrina. Estos acostumbran tomar versos fuera de su contexto bíblico para establecer sus tradiciones de hombres. No están dispuestos a escudriñar la Escritura porque para ellos su opinión es más importante que la Biblia. El Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros tiempos alguno apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Timoteo 4, 2-4. Las doctrinas de estos hombres no provienen de la palabra, sino de sus mentes entenebrecidas y ensuciadas por el pecado. Estos malvados utilizan la Biblia a su antojo, algunos escogen solo ciertos libros de acuerdo a sus deseos y deciden ellos mismos qué es lo que es, y lo que no es palabra de Dios. Otros de igual manera añaden libros y ponen más valor a los comentarios de hombres limpios que a la palabra de Dios. Estos no tienen un corazón dispuesto a recibir la palabra. Suelen decir ahí dice eso pero mi iglesia enseña esto o fulano dice esto otro, o el doctor sabe mucho lo interpreta así, también dicen esa es tu interpretación o ya eso no aplica a nosotros. El farsante no busca en oración entender las dificultades bíblicas, prefiere torcer la Biblia para que se ajuste a su mente y su tradición de humana y diabólica. Uso de palabrerías impresionantes. Las palabras de Pablo para Timoteo fueron claras y directas. Ordena que Timoteo requiera a algunos que no enseñen doctrinas diferentes y que no presten atención a fábulas y genealogías interminables, palabrerías impresionantes. Cuando los creyentes se desvían de la verdad y la simplicidad del Evangelio, terminan desechando la fe y se apartan de su inicial profesión. Estos siguen a estos falsos maestros que según la Biblia quieren hacerse doctores de la palabra y ni siquiera entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de lo cual distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Timoteo 1, 3-7. Intimidación. El falso maestro desea tener bajo control a todos sus seguidores. Este mantiene a sus seguidores bajo intimidación. Esto es claramente lo que vemos en el siguiente pasaje. El Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros tiempos alguno apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Que prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellas los fieles, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con acción de gracias. Timoteo 4, 2-4. El hecho de que algunos maestros falsos prohíban a sus seguidores casarse, y que los manden a que se abstengan de ciertos alimentos es indicio de control y opresión. El verdadero evangelio no es un evangelio de opresión y control ni esclavitud. El verdadero evangelio es libertad. Los falsos maestros son gente manipuladora que saben cómo manejar sus seguidores para mantenerlos intimidados.
Muchos imitarán sus vicios, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero, y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho, y su destrucción es inminente. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Disfrazados, obreros fraudulentos. 2 Corintios 11.1-3:15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Sin embargo, la bendita palabra de Dios no fue detenida en su propagación, mucho menos fue destruida. Tal y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Actualmente estos falsos maestros y falsos profetas le están enseñando al pueblo de Dios falsas doctrinas que hacen que el rebaño del Señor Jesús se aleje de su santa palabra y se vuelva a doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Timoteo 4:1. Y recuerden algo, tengan cuidado con los falsos pastores, no se dejen engañar con sus enseñanzas o palabras, no habrá ningún asteroide para el año 2016, recuerdan el día 21 de mayo del 2014, cuando Harold Camping predicó el día del juicio final y como vieron que no resultó tal cosa, salió con el tema, la nueva era, y en el año 2012 que se iba a acabar el mundo por el planeta Hercolubus y resultó ser falso, y salieron con el tema del calendario maya, no va a pasar nada en el año 2016. Si no cae el asteroide en el 2016, van a editar la información en internet, y dirán que si cayó unas partes del asteroide, solo crean en Jesucristo y en Dios, solo el Padre sabe cuándo regresar a Cristo. En la Biblia no viene en qué año caerá el asteroide, y mucho menos les dijo a los falsos pastores y charlatanes, no olvides de suscribirte, dar pulgar arriba en el vídeo, deja tus comentarios. Otra cosa, si se dan cuenta a las personas que critican, ellos son falsos cristianos, o no han leído profundamente la Biblia. Ustedes se darán cuenta en los comentarios. Muchas gracias.